Nuestros titulares el día de hoy, cito, una propuesta con 5 líneas de trabajo que tiene como objetivo recuperar el sistema educativo venezolano destruido tras años de poca inversión por parte del Estado. Hasta allí la cita. Específicamente, ¿cuál es la propuesta? Poner sobre la mesa 30% de lo que se recaude a través del IVA para recuperar el sistema educativo venezolano. Es una propuesta en principio interesante de la que queremos conversar con 2 invitados a esta hora. Por una parte tenemos al doctor Mariano Herrera, PhD en Educación, miembro del Centro Pedagógico Experimental Libertador, especializado en políticas públicas en educación, profesor de posgrado en distintas universidades de formación docente en América Latina. Incluso, doctor Herrera, siempre un gusto saludarle. Gracias, Román. Gracias por esta invitación. Buenos días. Buen día. Y en la otra línea tenemos a Carlos Fernando Calatrava, director de la Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello. Carlos Fernando, bienvenido, buen día. Hola, buenos días a ti, al profesor Mariano, a todo el equipo y a la audiencia. Muchísimas gracias. Doctor Herrera, si comenzamos por un diagnóstico que ya lo hemos hecho en otras ocasiones, pero ¿cuál es la realidad de la educación hoy en Venezuela cuando comienza el año 2024? Bueno, la realidad es muy trágica y muy triste, desgraciadamente. Tenemos una situación de ausencia de aprendizaje por parte de los niños. Eso está dicho no por mí, sino por evaluaciones que el propio Ministerio de Educación ha venido adelantando con organismos internacionales, que son por ejemplo, unos de UNESCO, donde, digamos, tenemos alrededor de 85% de los niños de sexto grado no comprenden lo que leen de manera adecuada, ¿no? Eso tiene pocas semanas de haber sido publicada esa evaluación por el propio Ministerio de Educación. De manera que la situación es muy grave y muy trágica, porque, bueno, lo que está pasando es que desde antes de la pandemia ya había muchas carencias de distinto tipo en las escuelas, por lo cual los maestros no estaban aprendiendo lo necesario, los niños no estaban aprendiendo lo necesario. Yo estoy hablando específicamente de primaria y de preescolar en algún caso, y por otro lado vino la pandemia y ahí hubo un retroceso en el aprendizaje que ya era escaso, ¿no? Que se había logrado. Y bueno, eso se llamó primero pobreza de aprendizaje, ahora se llama pérdida de aprendizaje. Estamos ahí en este momento y es necesario pues recuperar. Yo digamos que el diagnóstico tiene esa característica de pesimismo. Sin embargo, yo sí creo que hay con qué salir de abajo. Esto no es un pesimismo en perspectiva, sino en retrospectiva, ¿no? Y creo que bueno, hay mucho que hablar sobre cómo mejorarlo, ¿no? Ahora, doctor Herrera, esta pérdida de aprendizaje, bueno, es multifactorial, pero ¿cuánto pesa esa falta de inversión en educación? Bueno, pesa muchísimo porque la inversión en educación tiene que ver con el pago justo a los docentes y con que haya una infraestructura que permita que el acto educativo se haga en buenas condiciones, o sea, que haya agua en las escuelas, que no haya goteras cuando llueve, muchas otras, que haya equipos, que estén bien las mesas, los pupitres, las sillas. Todo eso es la inversión en infraestructura y en dotación. Si eso falla, pues ya nada más que el sueldo de los maestros ha hecho que haya una deserción de los propios docentes, ya sea porque emigraron o porque a otros países o porque emigraron de profesión, que les genera pues unos vacíos en muchísimas aulas de clase, una cantidad que puede ser 30-40% de las aulas de clase, hablando solo de primaria, y puede ser mayor en secundaria. Entonces, eso pues obviamente que falta de inversión. Este año, lo que yo pude oír, que es el presupuesto, me sorprendió, disminuyó el número en dólares, la cantidad de dinero asignada a educación para el año 2024. Entonces, digamos, ahí estamos hablando de inversión, Román. Sí. Y entonces voy a dar la palabra a Carlos Fernando Calatrava, director de la Escuela de Educación de la Universidad Católica. Carlos Fernando, ¿de dónde surge esta iniciativa de proponer al gobierno destinar 30% del IVA a educación? Bueno, la propuesta nuestra de la escuela fue una iniciativa que comenzamos a construir en mayo del año pasado. La hemos elaborado en nuestras aulas, con los profesores, con los estudiantes activos de la escuela, con los egresados, y lo que hicimos fue sintetizar acciones e ideas que vinieron de todo el mundo de lo que es educación nuestra acá en la universidad, y darle un tono coherente. Y una de las propuestas que surgió, una de las tantas, es esta de la asignación de un 30%, no solo de la recaudación del IVA, sino también del impuesto de sucesiones destinado solo como recursos a educación. Esa es una acción que está en una de las metas que proponemos, que es la de la plena cobertura o alcanzar para el año
cuenta que todos los venezolanos entre 0 y 18 años estén en la escuela y no tan solo que estén en la escuela, sino que tengan un proceso educativo de calidad, que tal como mencionó el profesor Mariano hace rato, necesitamos recursos para dotar las escuelas, necesitamos recursos para tener materiales instruccionales y sobre todo necesitamos recursos para mejorar las condiciones laborales y las condiciones salariales del educador venezolano. Esto no es tampoco primera vez que se visualiza o es primera vez que se propone en Venezuela. La Constitución Nacional dice claramente que el 12%, el equivalente al 12% del PIB debe asignarse al presupuesto educativo. Y comparto la misma impresión que tuvo el profesor Mariano. Cuando lo que nos llegó de la ley de presupuesto, de acuerdo al presupuesto para este ejercicio fiscal, a educación solamente le están asignando 3.2% de presupuesto nacional. Y ese 3.2%, esto lo sabemos todos, alrededor del 60-62% de esos recursos que se asignan se van a nómina, tanto de los profesores activos como de los profesores jubilados, y nos está dejando un tercio, un poquito menos de un tercio, para acomodar a las escuelas, hacer innovación educativa y generar cambios curriculares. Y aparte, esto no es tampoco ningún invento nuevo, porque cuando nació aquí en Venezuela la instrucción pública gratuita y obligatoria en 1870, en el decreto que firmó el general Guzmán Blanco, claramente se señalaba que los recursos para sostener la educación primaria gratuita y obligatoria que provenían de un impuesto, del impuesto a las estampillas, de los timbres fiscales, y eso garantizó el funcionamiento de estos primeros momentos. Bueno, y ya después en el Código de Instrucción Pública de 1898 lo pasaron, le quitaron esos recursos y lo metieron en el presupuesto público, y ahí ha venido una suerte de tragedia en el presupuesto en educación en Venezuela, algunos momentos muy buenos, otros momentos muy graves, y esto que nos está llamando la atención de que para este año el ejercicio fiscal solamente 3.2% de presupuesto nacional está asignado a materia educativa. Doctor Mariano Herrera, 12% según lo que establece la Constitución, se asigna poco más de 3%. Le pregunto, en la región, ¿cuánto destinan nuestros vecinos, los países vecinos, al tema educativo? Sí, bueno, hay unas diferencias. Hay países como Chile, donde puede llegar al 7% en algunos años, una época incluso de buena racha para la educación, cuando llegó casi a 10%. Ecuador estuvo en una época también entre 6 y 7% varios años. 7% es lo que recomienda UNESCO de Producto Interno Bruto. Y así por el estilo. Brasil no recuerdo cuánto, Argentina sí disminuyó a 4 o 5% en los últimos años. Pero eso es lo que hace falta. En Venezuela sería necesario en este momento esa cantidad, 10, 12% del PIB, por lo que está diciendo Carlos, claro, de la locura que es que no haya ni siquiera para el mínimo de infraestructura, y mucho menos para lo que estaba comentando acerca de actividades que cambien el currículo, de que poder promover con capacitación y con mejora de la formación de maestros, la innovación y las mejoras pedagógicas. Estamos hablando a veces solamente de que haya agua en las escuelas. Sí, claro. Es sencillo. Claro. Entonces, eso por supuesto que requiere muchísimo más por el deterioro. El deterioro a veces es peor que la construcción. Claro. Desde cero, ¿no? Ahora, doctor Herrera, hemos hablado mucho de recursos, de dinero, de porcentajes incluso, de ley, pero ¿cómo recuperar luego? Partiendo de tener ese dinero, ¿cómo recuperar el capital humano? Darle a ese capital humano, digamos, las herramientas que puedan devolverle la competitividad con respecto a los demás países, volver a tener esa formación de la que nos hemos sentido orgullosos durante décadas en Venezuela. ¿Cómo se logra eso teniendo los recursos, doctor? Bueno, lo primero que hay que hacer es de lo que es responsable, por ejemplo, Carlos, y que ha venido haciendo un trabajo formidable, que es formar bien a los maestros, no solamente a los que se están formando en la universidad desde cero, en educación inicial de docentes, eso es lo que es la base, sino ahora pues hay que trabajar mucho, pero en cantidades industriales, literalmente industriales, con ayudar a los maestros que están en servicio y que no han tenido actualización y además tuvieron una formación deficiente incluso en su momento de educación inicial por diversas razones. Entonces, eso es una cosa fundamental. O sea, lo que hay que hacer es que la carrera del docente tenga una calidad profesional en lo pedagógico óptima. Pero eso tiene unas condiciones. Eso requiere también que haya mucha gente que quiera ser docente. Y para que haya y que los docentes que están trabajando también se sientan bien tratados por la sociedad.
Y eso es una cosa Reconocido. que no es exclusiva de las universidades. Aquí tenemos que tener una especie de acuerdo social. Hoy estamos hablando en Venezuela, por suerte, de una alianza nacional a favor de la educación, donde primero hay que saber que no es solo responsabilidad de eso que llamamos el Estado y que a veces termina siendo solamente el gobierno, de trabajar con educación, de ayudar a los docentes, de mejorar la educación de calidad, sino de toda la sociedad, empresas privadas, organizaciones e instituciones de la sociedad, etcétera. Hay que tener muy claro, hay que poner la educación, como lo estás haciendo tú hoy en tu medio, en este medio de comunicación, que es importantísimo, hay que ponerla en el debate público y hablar de las cosas de fondo, que esta es una cosa de fondo. Es decir, no solo el Estado va a aportar el dinero, por supuesto tiene que aportar el porcentaje más elevado, pero tiene que haber muchas iniciativas de otros sectores, privado y social, que primero tengan en la mira la educación y sepan que la prioridad, y yo creo que en esto es importantísimo tener eso claro, es que tengamos muy buenos maestros en la educación obligatoria, preescolar, primaria y secundaria. Ahí es donde está la clave de esto. Después viene el problema, que no es ninguna tontería, de la educación superior, claro, que también tiene un deterioro muy severo, Román, pero eso requeriría otro programa. Doctor Herrera, no quiero despedirle antes de consultarle. Hoy es titular en El Nacional que el 6º año de educación técnica profesional podría ser validado como el primer año en la universidad en la carrera vinculada. Esto lo dijo Yelitza Santalla, ministra de Educación, firmó una resolución junto con Sandra Ulitas, que es la ministra de Educación Universitaria, y voy a citar lo que pone El Nacional. Con esta resolución estamos potenciando y validando el 6º año de educación técnica profesional como el primer año de educación universitaria en la carrera vinculada. ¿Qué opinión le merece? Bueno, mira, en principio, en teoría, esas iniciativas pueden funcionar por la sencilla razón de que antes de que la gente que estudia educación técnica normalmente se quedaba sin la oportunidad o con muy poca oportunidad de que en caso de que quisiera continuar estudios superiores, se le hacía muy difícil por muy diversas razones, entre otras cosas porque la educación técnica en otro momento de la historia del país no te permitía estudiar en la universidad. Ahora, esto es simplemente una especie de wishful thinking, dicen en inglés, o sea, un deseo de eso que pajaritos no preñan. Es un tema muy complicado, o sea, que requiere que haya una articulación realmente en términos de calidad, de contenidos, de programas y de currículum entre esos dos niveles de educación que tienen en este momento una ruptura muy severa, ¿no? Entonces, ¿qué tiene de bueno? Bueno, sería muy bueno que la universidad se acercara al bachillerato y ayudara a los liceos, digamos, a formar con mejor calidad a los futuros bachilleres. Eso sería lo ideal en esto. Pero bueno, eso tiene todavía un buen trecho por delante. Del dicho al hecho hay mucho trecho, dicen, ¿no? Sí. Doctor Herrera, gracias por acompañarnos esta mañana, muy amable. Gracias a ti. Feliz día, Mariano Herrera. Ya vamos a dar el crédito completo, pero Carlos Fernando Calatrava también está con nosotros, director de la Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello. Carlos Fernando, volviendo a los titulares precisamente de la mañana, y esto ya para cerrar, el fiscal Tarek William Saab confirmaba la detención en Barinas de Víctor Venegas, quien es el presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Profesionales de la Educación en Venezuela. Se le vincula a su supuesta vinculación, esto lo tomo textualmente, con el desarrollo de actividades contra la paz del país. Bueno, ha reaccionado, por ejemplo, María Corina Machado, también ha reaccionado varias organizaciones defensoras de los derechos humanos, varios se han referido a esta situación. ¿Algún comentario? No, bueno, mira, primero, solidaridad con todos los compañeros de los gremios docentes en este momento que están cumpliendo un año de lucha de la Protesta Nacional del Magisterio por la reivindicación salarial. De verdad hay que tener el corazón de piedra para no solidarizarse y expresar algún tipo de vinculación y de respaldo por lo que están peleando. Lo sucedido el día de ayer llama poderosamente la atención porque era una reunión del gremio en la sede de FENATEP en Barinas, ¿no? Mientras estaban en plena reunión, llegaron los cuerpos de seguridad del Estado, violentaron las puertas de la sede sindical y se llevaron al dirigente, a Venegas, del cual sabemos que se lo llevaron, pero luego vino pues la noticia del Ministerio Público, la nota con lo que le están imputando, pero sí sabemos más allá de lo comunicacional. Evidentemente esto llama mucho la atención justamente cuando estamos en la semana de la celebración del Día del Educador, que fue el día lunes y que justamente esté ocurriendo cuando el propio Ministerio sigue en la pelea de generar no solo un mejoramiento de las condiciones salariales
que ojalá esas son como las más fáciles de alcanzar, sino que viene con un duro reclamo de lo que es la voluntad social, la voluntad política, con el respaldo a los cambios de la educación. Porque ayer nos preguntaron bastante, bueno, pero para generar mucho de estas cosas que ustedes proponen se necesita de voluntad política. Sí, necesitamos voluntad política, pero también necesitamos voluntad ciudadana, porque la sociedad venezolana, aunque es muy doloroso decirlo, ha ido abandonando a la escuela, ha ido abandonando al educador, sobre todo cuando los papás a veces irrespetan al maestro, cuando los papás por momentos consideran que el maestro no está haciendo la tarea, o por lo menos cuando se aparecen en una escuela, en un colegio a reclamar por qué mi hijo no aprobó, por qué mi hijo raspó, o cuando le hacen la tarea a los hijos. Entonces ahí también esto es un problema muy grande, muy complejo, y esto solamente lo podemos resolver trabajándolo en equipo, trabajando en conjunto y reconociendo que todos estamos metidos en un barco muy grandote que se llama Venezuela y que el destino del país nos compete a todos. Capaz estaremos algunos echándole carbones a esas calderas para que el barco no se pare, otros estarán viendo el paisaje encima del barco, pero al final todos estamos aquí y nos tenemos que ver. Tenemos muchos años peleando, tenemos muchos años discutiendo, tenemos muchos años antagonizando, y ahí están los efectos de cómo va quedando el sistema educativo. Entonces, que al final es la gran caja de resonancia de cómo va la sociedad venezolana. Cuando la sociedad va bien, cuando el país va bien, la educación va bien, va marchando, va adelante, van a avanzar. Cuando el país no va tan bien, vemos entonces lo que nos pasa. Profesor Calatrava, gracias por su tiempo esta mañana. Feliz día. No, gracias a ti, al profesor Mariano, un abrazo, a todo el equipo, a la audiencia. Feliz día, siempre a la orden. Igualmente, muchísimas gracias. Por cierto, comenzaba yo esta conversación preguntando al doctor Mariano Herrera por un diagnóstico, recomendar también el trabajo con la escuela como diagnóstico de la educación en nuestro país. Mariano Herrera es PhD en Educación, miembro del Centro de Investigaciones Culturales y Educativas de ENCISE, Universidad Pedagógica Experimental Libertador, especializado en políticas públicas en educación, profesor posgrado en distintas universidades de formación docente en América Latina, y ahora Carlos Fernando Calatrava, profesor también, pero director de la Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello. 7:58, ¿qué marca el calendario? El calendario. Para el día de hoy, jueves, tenemos nuestra sección de salud. El tema es inyección contra el cáncer. Ojalá prospere y llegue a feliz término. Pero además tendremos nuestra mesa. Estaremos estrenando el día de hoy lo que hemos querido llamar nosotros una mesa deportiva, y este estreno va a ser con Fernando Arreaza y con Ricardo Gibbon, muy vinculado esto al tema béisbol. Eso en la próxima parte. Mañana nuestro primer improvisando será con el sensei Enrique Lazo y Miguel Delgado Esteves. 7:59 minutos. Vamos a cerrar con algo de buena música esta segunda hora de nuestro programa. ¿Qué tal Dexys Midnight Runners con Come On Eileen? Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.
Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.